Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Nos concedes estar nuevamente en este lugar. Concedes nuevamente la oportunidad de bendición, Señor, al meditar en tu palabra. Así que ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Permítenos escuchar con atención y permítenos creer, Señor, de corazón. Permítenos obedecer, Señor, tu voluntad. Así que te pedimos que tú seas quien hable a nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Gracias te damos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Todo un capítulo ocupa el apóstol Pablo para esclarecer, hermanos, la duda, el dilema, si entre judíos, entre gentiles, entre la iglesia, entre el judaísmo. Pablo ocupa todo un capítulo, hermanos, para hacernos saber que en el corazón de Dios la oportunidad de salvación está para todos. La oportunidad que se da para el judío es la misma oportunidad que se da para el gentil. Y de cómo, hermanos, Dios lo que busca es que el hombre pueda alcanzar salvación, pueda alcanzar misericordia. Pablo ya ha dejado en claro acerca de Israel. Pablo ya ha hablado acerca, claro, en cuanto a los gentiles. Y aquí nos vuelve a mencionar en esta sección, hermanos, más allá de pensar en un pueblo, lo que Pablo está hablando es la soberanía de Dios, el plan perfecto de Dios para salvación, para que todos puedan alcanzar salvación. Entonces, con esto quita de en medio, hermanos, el problema, el conflicto que existía en la iglesia cristiana que estaba en Roma. Quitar, hermanos, el prejuicio de en medio, que si nosotros porque recibimos la ley, que si nosotros porque ustedes asesinaron al Señor y cosas por el estilo. Pablo termina diciendo, a ver, la misericordia de Dios es para el judío, tanto como para el gentil. La salvación está puesta para el gentil, pero también para el judío. Y entonces, en este fragmento, hermanos, Pablo nos hace saber la grandeza de Dios y el corazón de Dios, hermanos, el plan de salvación que Dios tiene desde el principio en Génesis 3, el plan de salvación para todos que muestra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el plan de salvación descrito por los evangelistas en la vida de Jesucristo y de cómo todo esto junto, hermanos, termina por darnos la oportunidad de acercarnos a Dios, a todos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A ver, dice, no quiero que sean ignorantes. Y ya hemos visto, hermanos, cómo Pablo hace un juego de preguntas acerca del Antiguo Testamento, haciendo saber, es que esto ya lo deberían saber. Y cuando hace esa forma, hermanos, de enseñanza, Pablo, lo que hace al hacer estas preguntas es, ¿qué dice la Escritura? Esa era la forma en la que contestaba el Señor Jesús, ¿se acuerda? Escrito está. Entonces, no ignoréis, ¿qué dice la Escritura? No seamos ignorantes. ¿Qué dice la Escritura? Cuando dice misterio, hermanos, no es que sea algo que nadie sabe, es un secretito entre ustedes y yo. No, es un misterio dado a conocer una verdad revelada. Esto es lo que está hablando. No sean ignorantes sobre lo que ya está. Así que esto, hermanos, va para toda la iglesia que está en Roma y va para la iglesia que está en Salamanca. No debemos ser ignorantes en cuanto a lo que está escrito. Por eso, hermanos, surgen las sectas. Porque nos creemos cualquier cosa, porque leemos a medias, hermanos, y porque nuestro compromiso con Dios está realmente, hermanos, pues triste, en una situación triste. ¿Por qué la gente cree, hermanos, tonterías que tienen que ver con Dios? Porque no leemos la Biblia. Porque creemos que ya sabemos. Porque creemos, hermanos, lo que nos dicen los videos en internet. Porque alguien al cual no conocemos dijo que la vacuna contra el COVID era la marca de la bestia y entonces los cristianos se asustaron, ¿verdad? Porque es que ¿qué tal que sí es cierto? Porque de repente alguien en YouTube dijo que no existe una revelación clara en la Biblia, así que podemos llamarle a Dios, Dios Padre y Dios Madre, porque no sabemos qué es. Y los cristianos, de verdad, hermano, ¿cómo ve eso? Ya cuando alguien me dice cómo ve eso, me doy cuenta que no leemos la Biblia.
¿Por qué terminamos creyendo ese tipo de cosas? Pablo aquí dice, no seamos ignorantes. Y para no ser ignorantes, hermanos, y no creernos cualquier cuento, necesitamos ir a la Escritura. Aquí, a ver, ¿cuál es el problema? El peligro aquí ya es arrogancia. Los judíos creyéndose más que los gentiles. Los gentiles señalando a los judíos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en la verdad. Perdón, amado hermano judío, ustedes son el problema. Perdón, amado hermano gentil, ustedes son el problema. Y así estaba la iglesia. Y Pablo aquí deja en claro algo. No sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Somos de la misma iglesia. Y si somos de la misma iglesia, tenemos la misma necesidad. Y tenemos el mismo problema, el pecado. Y necesitamos lo mismo, hermanos, la salvación. Necesitamos el perdón. Necesitamos a Dios. No existe un cristiano mejor que otro porque estamos en la misma condición. Y mientras estamos en la carne, hermanos, vamos a seguir fallando. Así que Pablo dice, tengan mesura con lo que opinan, tengan cuidado con lo que hablan. Ahora, ¿por qué? Porque ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios está ocupando incluso el corazón del judío para dar oportunidad a los demás. No está diciendo que la salvación solo es de los judíos, pero está dando oportunidad a todos. Así es, hermanos, y esto es lo interesante. Dios, al llevar a cabo el pago de la condicionante del pecado en la cruz, estaba dando oportunidad de salvación a todos. Y ese todos son todos. ¿Cuál es el pecado, hermanos? La acción que nosotros consideramos terrible. ¿El asesinato? ¿El abuso contra niños? Que en nuestro corazón humano sí decimos, no tiene perdón de Dios. No sé si hemos ocupado eso, esto ni las bestias lo hacen, pero la mente del hombre está depravada ya. Pues déjeme decirle que incluso Dios permitió el sacrificio de Jesucristo en la cruz hasta para que ellos pudieran tener oportunidad de salvación. Entonces aquí sí es interesante esto, no creamos que esto es una oportunidad para, simplemente Dios está dando oportunidad de salvación al gentil, aún al judío cuando ha endurecido su corazón. Dice después, luego todo Israel será salvo. Mire cómo el deseo de Pablo al citar el Antiguo Testamento con el deseo de que todo Israel pueda entender esto. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Habla de salvación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Hermanos, el pecado no se quita en automático. Necesitamos poner los ojos en Dios, aún los judíos. Entonces, esto máxime a nosotros como gentiles también, ¿verdad? Nosotros tal vez no conocíamos, llegó un proceso de evangelismo un poco retorcido porque fue el español católico el que llegó a invadir. Dios concedió, hermanos, la llegada del evangelio a nuestro país al punto de que hoy tenemos Biblias al alcance de todos. Así que sí es interesante cuando habla de quitar los pecados en el pueblo de Israel, cuando entendemos el concepto de quitar pecados en el gentil, cuando entendemos el concepto de quitar pecados, la única forma de quitar pecados, hermanos, es voltear a la cruz de Cristo. Y ahí es donde radica la salvación para todos. Para todos. O sea, no es casualidad, hermanos, que el judío cuando se topa con versículos mesiánicos, terminan por creer en Jesucristo. Y hablo de judíos que viven en Israel de verdad. Porque ahorita tenemos un movimiento, ¿verdad? Aquí de raíces hebreas, que se sienten más judíos que los judíos, y bueno, respeto allá a ellos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y aquí nos está hablando de algo interesante. Dice después el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, somos enemigos por causa de vosotros, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, Dios no está poniendo un pero a cada nación, ¿verdad? Simplemente a ti te voy a salvar, pero a los judíos como vienen de la descendencia de Abraham, aunque han endurecido su corazón. Ustedes no eran pueblo, pero no, Dios no está haciendo eso. Dios nos está hablando precisamente de la rivalidad que se tendía. Aquí en la iglesia había una tendencia a contender, mejor dicho, entre el judío y el gentil. Y Pablo aquí está diciendo, a ver, ustedes se han establecido enemigos por causa del evangelio. O sea, eso ya es criterio de ustedes. Pero Dios ha puesto elección en ambos pueblos.
en ambos pueblos. Entonces sí es interesante, hermanos, ver cómo la salvación que el Señor ha dado, pues no tiene límites. Realmente, vamos a ponerlo así, porque pensamos en el peor asesino del mundo, ¿verdad? En el narcotraficante más grande. Pero su pecado, hermanos, no es mayor que el nuestro. Pecado es pecado. Y no hay pecados grandes ni chiquitos. El alma que peque, dice el profeta Ezequiel, debe morir. Aquí mismo en Romanos lo vimos, por cuanto todos pecaron. En toda la historia de la Biblia, solamente hay una persona que tiene registro histórico universal que no cometió pecado. Solo uno. O sea, cuando Pablo dice todos pecaron, hasta la Virgen María está incluida ahí. Solo hubo uno que no pecó y es el Señor. Así que aquí entendemos, hermanos, de verdad el poder del alcance de la misericordia de Dios mostrada en la salvación. ¿Y por qué Pablo dice no seamos ignorantes? La salvación viene del Señor. Dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no está jugando con las almas, hermanos. Decía este científico cristiano, ¿verdad? Alberto Einstein, Dios no juega a los dados con el mundo. Dios no juega a los dados con el mundo. No está jugando con nuestras almas. La salvación, hermanos, es un regalo precioso que Dios ha otorgado. Y dice aquí, es irrevocable el llamado, es irrevocable los dones del Señor. Entonces Dios no está jugando a que sí, a que no. Este pueblo sí, este pueblo ya no. Ahora ya no quiero que tú y ahora esto sí. Aun cuando el pensamiento radica, ¿verdad? Para la gente aquí en este conflicto, hermanos, desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se ocupa en llevar el mensaje de arrepentimiento a naciones no judías. Así que no podemos especular solamente a que la salvación es únicamente de los judíos, desde la ley, si vemos la ley. Y si vemos la ley, entonces qué curiosidades tuvo que ir a hacer Jonás a Nínive, donde ni siquiera eran judíos. Y fue a predicar el arrepentimiento, fue a predicar la misericordia de Dios a un pueblo no judío. Y eso está en el Antiguo Testamento, está en la ley. No es un invento nuestro. Así que Dios, en cuanto a plan de salvación, habla para todos. Nuevamente, hermanos, entendamos este conflicto que hay aquí con respecto a la salvación. Juan 3:16 es la clave. ¿Por cuántos en Juan 3:16 el Hijo de Dios vino a morir? Por todos. Entonces no hay una predilección. Dios le da oportunidad de salvación al judío como le da la oportunidad de salvación al gentil. Dice el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ustedes terminaron siendo bendecidos. O sea, ellos dijeron, vamos a cerrar nuestro corazón. De repente ustedes lo abrieron. Así que no pueden decir, bueno, es que como ellos endurecieron el corazón, porque aquí está poniéndolos en la misma condicionante. Ustedes también estaban en esa misma situación, eran desobedientes. Así que este versículo 30 nos pone en igualdad, hermanos, con el endurecimiento del corazón de Israel, con la desobediencia del pueblo gentil. Vivíamos ajenos a Dios. Y resulta que hoy tenemos conocimiento de la salvación. Eso habla del gran corazón de Dios por usted y por mí. Porque por alguna razón, hermanos, que se llama gracia, alguien le habló de Cristo a usted. Porque por alguna razón, hermanos, que Dios llama gracia en su palabra, usted reconoció a Jesús como su Señor. Porque por alguna razón que se llama gracia, hoy estamos aquí. Solo por su gracia. Así que esto es tan interesante, dice el 31, así que estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. A ver, ya, como ustedes ya se arrepintieron, ahora los judíos para afuera. No, también hay oportunidad. Pablo, hermanos, era judío, era bien nacionalista, él oraba por su pueblo. ¿Y cuál es la esperanza? Que también ellos alcancen esa misma gracia y misericordia que está predicando a la iglesia en Roma.
Entonces, sí es interesante lo que está diciendo, porque para ambos pueblos la palabra clave es misericordia. La condicionante es la misma. Ellos están endurecidos de corazón, ustedes están en desobediencia. ¿Y saben qué? Los dos experimentaron ahorita en la iglesia la misericordia de Dios. Entonces, quitémonos la arrogancia, quitémonos la ignorancia y entendamos esto. Dice, hermanos, el 32, porque Dios sujetó a todos, ¿a quiénes? A todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué significa esto? Dios puso un límite a la actitud de pecado. Dios puso un límite al pecado. Dios puso freno al pecado. ¿Para qué? Para que todos puedan tener, hermanos, misericordia. Aquí ya entra nuestro albedrío, si deseamos o no la misericordia. Pero el plan de Dios es que todos alcancen misericordia. Estamos vivos, dice Jeremías, hermanos, por la misericordia de Jehová. O sea, no nos damos cuenta, ya vivimos un día más y ya se nos está acabando, ya van a ser las 7. Hermanos, demos gracias porque estamos vivos solo por su misericordia. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, pero hoy hemos experimentado la misericordia de Dios. Dice al final, hermanos, ya de una forma poética, citando a Isaías y citando a Job: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, la perfección en el plan de Dios. Esto Dios, solo Dios podía haberlo planeado. Cuán insondables son tus juicios, no vamos a entender la forma de proceder, e inescrutables sus caminos. Podemos preguntarle, Dios, ¿por qué ellos? ¿Por qué? ¿O para qué? Y Dios sabe que no nos va a contestar, porque ya nos dejó un libro completo con todas las respuestas, con su voluntad perfecta, y donde Dios dice, te toca confiar, ahí es donde a veces, no, es que porque como no dice la Biblia, entonces la Biblia no tiene todas las respuestas. Yo he escuchado a mucha gente decir eso, pero es gente que nunca ha leído la Biblia completa, que no tiene una relación con el autor. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo hablamos con el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo, y hablamos con él todos los días. Aquí es donde entra el amén. Por eso Pablo dice, nuestra mente es tan pequeña, inescrutable sus caminos, no vamos a alcanzar a entender, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, ¿a quién tiene que llegar Dios y decirle, ayúdame a ver cómo resuelvo este problema en la tierra? O sea, Pablo dice, nadie. Dios es perfecto, su mente es única. Nuestra mente es la corta, hermanos. Y como es nuestra mente tan corta, queremos meter a Dios a nuestras condiciones. Si Dios nos creó a nosotros, entonces, ¿quién creó a Dios? A ver, no sé si he escuchado eso. Entonces, ¿quién creó a Dios? Ya empezamos a condicionar a Dios a lo que somos nosotros. Si alguien hubiera creado a Dios, Dios deja de ser Dios en automático, porque tuvo la necesidad de alguien. Y hay un atributo en Dios que nadie más tiene, y es la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, dice Salmos, tú eres Dios, no hay inicio, no hay final, nadie le ayudó, nadie lo creó. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios! No lo vamos a alcanzar a entender. ¿Quién entendió? ¿Quién les dio ayuda? ¿Quién fue su consejero? Así que el plan de Dios es para todos. ¿Quién está aquí para decir, Señor, como que esto no nos está gustando? Y a veces nuestra vida cristiana sí tiene ese sentido. Como no nos gusta cómo se están llevando las cosas, nos quejamos, dejamos de asistir, no participamos. Cálmese, la Biblia aquí está diciéndonos muchas cosas que no nos van a gustar, pero que es voluntad de Dios. Dice el versículo 35, citando a Job, ¿a quién le dio a él, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién tuvo que darle a Dios algo? ¿Quién le echó una manita a Dios? Nadie. Él es Dios. Y termina hablando, hermanos, de la soberanía excelsa y perfecta del Señor. Ya hablamos, Israel, ya hablamos, gentiles. Ahora, iglesia, entendamos qué grande y misericordioso es nuestro Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él. ¿Qué pueblo tiene preeminencia? Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Son todas las cosas. Ni siquiera usted es dueño de su vida. No somos dueños de nuestra vida. Todo es de Él. Así que nuestra actitud debe ser como termina este pasaje.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué vamos a entender de todo esto? Justificación. Es por Cristo. Gracia viene de Dios. Misericordia es un privilegio con el que vivimos y a veces no nos percatamos. Pero Dios es el autor de todo. Y lo que Dios espera es que vivamos de esta forma, dándole gloria a Dios. En otras palabras, Pablo les dice, ignorantes, arrogantes, cálmense, vivamos juntos, prediquemos de Jesús y vivamos para la gloria de Dios. Así que, pues quiera Dios, hermanos, que la iglesia que estaba en Roma haya entendido por lo menos el capítulo 11. Quiera Dios que nosotros también nos llevemos una gran lección. Esto debe ser la vida cristiana hoy en día en las iglesias también. Quitémonos los prejuicios, quitémonos las arrogancias, vivamos para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Solo en estos versículos ha sido grandioso, Padre. Entendemos lo que tú tienes. Entendemos tu gracia, tu misericordia, Señor. Tal vez no en lo completo, Señor, en lo amplio de la palabra, pero sí sabemos que nos has hecho partícipes de eso, de tu gracia y de tu misericordia. Hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a caminar con humildad, con integridad, Señor. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir dando testimonio del único y verdadero Dios. Gracias te damos por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.